Dios quería que yo fuera sacerdote, ¿no? Lo que pasa es que yo tardé mucho tiempo en escucharle. Yo he tenido la suerte de tener pues una familia pues numerosa, ¿no? Mis hermanos, yo no los veía como un don, sino como una desgracia, ¿no? Veía a mis hermanos revestidos de dones y decía, joder, conmigo lo has hecho mal, Señor. Este complejo pues se iba creando cada vez más grande, también un poco por sentirme solo, ¿no? Y por eso pues empezó en mí una etapa muy egoísta, ¿no? Miraba solo por mí mismo, ¿no? Y también con mucho odio, ¿no? De hecho, los estudios iban igual de mal, pues todo este tipo de causas hicieron que mis padres apostaran por un colegio religioso, ¿no? En el colegio religioso duré solo 3 meses, ¿no? Me recomendaron otro sitio para seguir, ¿no? Había un reformatorio en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, pues para chicos con muchos problemas. Allí se llegaba pues no solo con los problemas que yo traía, ¿no? Sino con problemas mucho más graves, ¿no? Allí verdaderamente era un peligro vivir, porque o sea, se veían pistolas, navajas, drogas de todo tipo. Yo pensé, una de dos, o dejo que me destruyan completamente o me hago peor que ellos, ¿no? Y escogí la segunda opción. ¿Cómo? Pues a través de lo más sencillo, de las drogas, porque es el camino de destruir la vida más sencillo, ¿no? Total, que ya tuve que abandonar ese colegio y me vine a estudiar otra vez a Madrid, ¿no? Y me volvieron a pillar con temas de droga. Pero esta vez me echaron y ya se suponía que era para siempre, ¿no? Tanto fracaso escolar, ¿no? 4 colegios. Todavía no había visto en mi vida a alguien que me quisiera. Mis padres. Pero yo era ciego para querer verlo, ¿no? Y yo no había querido todavía a nadie. Entonces, claro, llegas a un momento en la vida, yo no tenía más de 16 años, en los que de repente dices, ¿esto es la vida? Pues quise suicidarme e intenté suicidarme. Pero Dios puso en mí 2 ángeles, que fueron mis padres. Y mi madre, viéndome tan incompleto, se me tiró a mis rodillas y me pidió que fuéramos a una parroquia. Pero llego y de repente veo un cura feliz. Y de repente me sonríe, ¿no? Sin conocerme de nada. Se acerca y me pregunta, ¿quién eres? Entonces le dije, Pachús. Y de repente dice, hombre, el hijo de Amelia, no sé qué, no sé cuántos tal. Y me da un abrazo, ¿no? En ese momento rompí a llorar. El pobre me sentó en una silla en su despacho y empezó a escucharme, ¿no? Y empecé a contarle todo. Con una claridad, me acuerdo que es la primera persona a la que no he mentido. Yo mentía a todo el mundo, de hecho me mentía a mí mismo. O sea, todo era una máscara. De repente me quité el disfraz. Claro, termina, me dice, ¿y qué? Si más grande es la misericordia de Dios, ¿no? La gratitud hacia Dios de repente explota. O sea, yo en ese momento exploté, pero de verdad que el cielo es para mí. O sea, de verdad que todavía no lo he estropeado. Entendí quién era Dios. Entendí que el verdadero don que yo le pedía a Dios cuando era pequeño era la misericordia. Y yo le echaba las culpas a Dios cuando Dios era el único que me quería de verdad. Que necesitaba que yo fuera delgado, que necesitaba que yo fuera inteligente, que no necesitaba que yo fuera más alto, que le parecía perfecto. Hasta incluso siendo más pecador, no conseguía cambiar la concepción que Dios tenía sobre mí. Entendí que Dios era mi Padre. En esa misma confesión, Entonces, claro, cambió totalmente todo. Eso me hizo dejar todas las amistades porque entendía que si volvía a ese mundo, perdía a Jesús. Y Jesús ya era tan importante y no podía perderle. Jesús no había querido perderme. Por eso se ha ido a una cruz. Yo no quería perderle. Y claro, en ese discernimiento pues yo me iba enamorando. Y este cura como que veía una vocación en mí. Claro, me parecía imposible. Además, ¿qué tenía yo que ofrecer al mundo? En ese momento era tan vanidoso que no me daba cuenta de que el sacerdote no ofrece nada. Lo que puede ofrecer es a Jesús. Entonces, en ese momento, pues, en un día 5 de mayo, año 2002, y me acuerdo que empiezo a leer el pasaje de Lucas en la que aparece la pesca milagrosa por primera vez en la llamada de los discípulos, ¿no? Y yo nunca me había sentido tan como Pedro, diciéndole a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Pero claro, de repente escucho, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y siento que estas palabras en mi corazón estaban escritas desde siempre. Claro, yo primero me sentí pequeño, inferior, o sea, todo lo que... pero a la vez como tan agraciado, decía, ¿cómo te voy a decir que no?
le dije que sí, ¿no? Al principio pensé que me había vuelto loco, no me lo puedo creer. Se lo digo a mis padres, mi madre llorando, pero de feliz, mi padre igual, mis hermanos también. Una preciosidad. Y ya se iba acercando el momento de la ordenación y decía, Dios mío, pero ¿cómo me voy a ordenar yo? Porque en el fondo me daba miedo ser mal cura, pero a la vez veía la llamada de Dios y la llamada de la Iglesia. Y entonces me ordené. Y celebrar la misa fue alucinante. Pero lo que más alucinante me parece es ser suyo. De hecho, es lo que más ganas me daba en el seminario. No tanto, tal vez la misa era lo que más ganas me tenía, pero más que la misa, de todas las cosas que sabía que iba a hacer de cura, era ser de Dios. Pues veo cómo Jesús apuesta por mí, ¿no? Y todos los días veo cómo va haciéndome santo, cómo al revés, cómo ha puesto un camino para que yo pueda crecer en la fe. Me veo con una incapacidad muchas veces ante mil cosas y sin embargo veo cómo el Señor actúa, ¿no? O sea, veo los milagros del Señor, ¿no? Veo realmente pues que Dios existe, que está vivo, que me quiere. Podría definirlo en una palabra, ¿no? Como un milagro.